dijo una vez, la confianza se construye o se derrumba según la identidad en la que se descansa. La confianza se construye o se derrumba según la identidad en la que se descansa. ¿Qué significa esto? Depende mucho en qué persona confío para realmente confiar. La confianza se construye o se derrumba según la identidad en la que se descansa. Piénselo en la vida diaria. Si no conoces bien la identidad de un banco o sus características o ciertas cosas que serían importantes poder conocer, no depositarías tu dinero ahí. Porque la identidad es sumamente importante para poder depositar la confianza. Si no sabes quién es realmente una persona, no le confiarías a tus hijos. Difícilmente vas a confiar a tus hijos a alguien que tú no puedes conocer bien o que no conoces realmente su identidad. Si no estás seguro de la preparación, los estudios o las referencias de un médico, no pondrías tu vida en sus manos. ¿Por qué? Porque la confianza siempre está atada a la identidad de quien se confía. No confiamos en lo que nos parece, confiamos en lo que sabemos que realmente es. Bueno, mis amados hermanos, eso es exactamente lo que está en juego en el texto que vamos a considerar en esta tarde, en la serie del Evangelio de Marcos, al considerar el inicio, o podríamos decir, los eventos que dan inicio al ministerio oficial de nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal. Y lo que vamos a considerar en este pasaje es que al creer plenamente en la identidad de Jesús, podremos confiar plenamente en la victoria de Jesús. Y es por eso que el tema que vamos a considerar en esta tarde es: cree en su identidad, confía en su victoria. Cree en su identidad, confía en su victoria. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13. Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13. Y vamos a considerar juntos dos eventos que están relatados en esta porción del verso 9 hasta el verso 13. Dos eventos que podríamos decir en la antesala para que el ministerio del Señor Jesús pueda iniciar oficialmente a partir del verso 14. Le invito a buscar ahí en su Biblia Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13. Y dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Nos encontramos en la primera sección del Evangelio de Marcos, que le hemos llamado el cimiento del ministerio del siervo. Antes de que oficialmente el ministerio del siervo inicie, que eso tú lo vas a observar desde el verso 14 del capítulo 1, donde el Señor va a comenzar su ministerio ahí en la provincia de Galilea, al sector norte del pueblo de Israel. En todo ese sector va a iniciar su ministerio, pero antes de eso, versos del 1 al 13, hemos considerado el cimiento del ministerio del siervo. De alguna manera, Marcos, con una breve introducción, nos va a mostrar cómo va a empezar el ministerio nuestro Señor Jesucristo. No es una introducción tan extensa. Marcos, ya hemos observado que los primeros 8 versos los ha dedicado a mostrarnos la anunciación del precursor del rey. Marcos, dirigiéndose a una audiencia romana que entiende que los reyes son los dioses, el César es el Dios rey. Marcos va a iniciar mostrándonos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Rey. Y Juan el Bautista tiene el ministerio de poder anunciar, pregonar el ministerio del Rey que viene tras de Él. Obviamente, mis amados hermanos, si tú estás leyendo el Evangelio de Marcos bajo esa perspectiva, lo más probable es que nosotros vamos a creer que a partir del verso 9, debe ser la entrada triunfante del rey que va a reinar. Debiese ser desde el verso 9 una entrada gloriosa. Para nuestros ojos esta debiese ser una entrada con pompa, donde todas las multitudes estén adorando al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no es la realidad.
Marcos va a mostrarnos que ese rey vino a servir, como es el propósito de su escrito en el Evangelio de Marcos. ¿Recuerdas tú Marcos capítulo 10, verso 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que para nosotros es un poco extraño que Marcos, al presentarnos al precursor del rey, ahora nos habla de dos eventos como son el bautismo y la tentación del Señor Jesús, que al parecer no tienen nada que ver con lo que es un rey. ¿Por qué? Porque Marcos nos quiere mostrar que es el rey que vino a servir. Marcos inmediatamente nos habla acerca de lo que es el foco de su escrito. Marcos no nos quiere presentar al rey que va a estar en su trono, nos quiere mostrar al rey que va al Calvario a sufrir y servir en lugar de los pecadores. Y es por eso que Marcos se va a enfocar en estos dos grandes eventos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y también el evento de la tentación de nuestro Señor. De alguna manera ya Marcos nos ha mostrado al inicio, en el encabezado de su escrito, tú puedes recordar este texto, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya lo ha presentado como el Rey, como el Hijo de Dios, ha mostrado su identidad, pero ahora debe evidenciarla. Y eso es básicamente lo que Marcos va a hacer a través del bautismo y la tentación. Podríamos decir que el bautismo y la tentación del Señor Jesús son como dos imanes opuestos que se atraen entre sí. El bautismo y la tentación en un sentido son completamente opuestos en escenarios, en la identidad, en sus implicancias, pero en un sentido son completamente idénticos porque nos apuntan a la misma realidad. Jesús es el Hijo de Dios. El enfoque de ambos eventos es el mismo. La forma de expresarlos es completamente diferente. Opuestos, podríamos llamarle. Alguien lo dijo de esta forma: en el bautismo se abre el cielo para declarar que Jesús es el Hijo de Dios. En la tentación se abre el infierno para desafiar esa declaración. Pero en ambos escenarios, su identidad divina queda plenamente confirmada. El pastor MacArthur dice: tras recibir los honores reales del cielo, Jesús enfrentó los violentos ataques del infierno. A su coronación por parte del Espíritu y la confirmación del Padre, le siguen al instante su enfrentamiento con el diablo. Y amados hermanos, eso es justamente lo que vamos a considerar en este texto, en el cual nos encontramos ahí en Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13. Y vamos a observar juntos estos dos eventos, el bautismo y la tentación. Dos eventos que nos llevan a creer y confiar en Jesús con esta identidad que nos da confianza. Jesús como el Hijo de Dios. Dos eventos que nos llevan a creer y confiar en Jesús como el Hijo de Dios. Y en primer lugar, versos del 9 al 11, vamos a considerar: cree en su identidad declarada en el bautismo. Cree en su identidad declarada en el bautismo. Mira conmigo los versos del 9 al 11. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Aconteció en aquellos días, y la pregunta es: ¿qué días? ¿De qué días es que Marcos está hablando? ¿Cuáles son aquellos días? Bueno, tenemos que solamente recordar los versos anteriores para poder saber de qué días nos está hablando. Y tú debes recordar que los versos previos a este verso nos estaba mostrando el ministerio del precursor del siervo. En este caso, el ministerio de un hombre llamado Juan el Bautista, que estaba predicando en el desierto y bautizando en el río Jordán. En aquellos días se presentó un hombre que venía desde Nazaret a Galilea. Aunque el relato de Marcos es el más breve comparado a los otros evangelistas, Marcos incluye acá un relato, un detalle que los otros evangelistas no incluyen, que dice que Jesús venía de Nazaret a Galilea. Galilea era una provincia conocida para cualquier romano, no así la pequeña aldea e insignificante aldea de Nazaret. Lo que nos está mostrando aquí Marcos es que este Jesús, este hombre llamado Jesús, viene de la provincia, viene en este caso de Nazaret a la provincia de Galilea.
Es interesante, mis queridos, porque Marcos nos está dando un detalle importante acerca del trasfondo de este hombre llamado Jesús. No nos da tantos detalles Marcos con respecto a su infancia, nacimiento, genealogía y otras cosas que nos gustaría poder leer en el inicio de su evangelio. Pero sí Marcos nos habla de que vivía en Nazaret. Sabemos por Mateo capítulo 2, versos del 5 al 6 que Jesús nació ¿dónde? En Belén, de Judea, hacia el sur del pueblo de Israel. Pero sabemos por este texto que se encontraba en Nazaret. Lucas nos da más detalles al decirnos que efectivamente fue criado y vivió en Nazaret. Eso lo dice Lucas capítulo 2 del 39 al 40. Nos habla de su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Nazaret. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, pero vivió en Nazaret por muchos años de su vida. Lucas capítulo 3, verso 23, nos da un detalle interesante acerca de cuántos años tiene el Señor Jesús en este entonces. Y nos dice ese pasaje, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Lo que nos muestra que 30 años de la vida del Señor Jesús, Marcos lo pasa en una sola frase. 30 años al parecer no son importantes para Marcos, porque recuerda tú que Marcos es sumamente activo y sumamente selectivo. Marcos no se detiene en tantos detalles y esos 30 años van a pasar rápidamente en una sola frase porque Marcos quiere avanzar para mostrarnos otra cosa. Si tú vas avanzando en el Evangelio de Marcos, vas a llegar a Marcos capítulo 6, verso 1, donde probablemente nos da un poco más de detalle del pasado de este hombre llamado Jesús. Nos dice en el capítulo 6, verso 1, que él venía a su tierra llamada Nazaret, y en el verso 3 las personas se maravillan porque está en una sinagoga hablando y dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no solamente fue criado en Nazaret, sino que se dedicó a una ocupación en particular, que era ser carpintero en esta pequeña aldea en Nazaret. Una aldea que muchos dicen que incluso en muchos escritos antiguos no se encontraba porque era tan insignificante que no estaba. Sabemos que nació en Belén, vivió en Nazaret, se dedicó a la carpintería, pero en un momento en particular que Marcos está relatando acá, nuestro Señor Jesucristo deja Nazaret, cierra su taller, cuelga las herramientas y va a partir para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Es interesante lo que ocurre acá. Hemos observado que Juan el Bautista con mucho entusiasmo, con mucha reverencia, nos ha hablado acerca de aquel poderoso que vendría tras de él. Lo que tenemos acá, mis amados hermanos, es un encuentro sumamente impresionante. Casi podríamos compararlo, guardando obviamente las proporciones, cuando podemos conocer a alguien que admiramos mucho. ¿Ha sido fans de alguna vez de algún grupo, de algún artista, de algún personaje? Y usted sabe que en ese momento en particular lo está viendo, las palabras al parecer no le salen bien, se pone medio extraño y las cosas que pensó que iba a hacer no las hizo. Obviamente, guardando las proporciones, este es un encuentro impresionante para la vida de Juan. Imagine, amado hermano, lo que estaba pasando por la mente de Juan en estos momentos. Juan aprendió todo lo que pudo haber aprendido acerca de las Escrituras y del Mesías de sus padres, Zacarías y Elizabeth. De manera que Juan conocía todo de Jesús. Desde su nacimiento, él entendió que su ministerio era anunciar acerca del Mesías. De hecho, de manera más específica, sabía que Jesús, el hijo de María, era realmente el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabía? Porque tú recuerdas que en Lucas capítulo 1, versos del 39 al 56, nos habla de un encuentro de María con su parienta Elizabeth, y que en esa ocasión, en ese encuentro en particular, Juan salta del vientre, en este caso cuando sabe acerca del Mesías, aún el Mesías no nacido. Es obvio que estas cosas las transmitieron Zacarías y Elizabeth hacia su pequeño Juan. Él sabía acerca de Jesús, sabía que era el Mesías,
Pero lo más probable es que aparte de ese encuentro, aún en los vientres de sus madres, no se habían encontrado anteriormente. No hay ninguna indicación en la Biblia de que antes hubiese existido un encuentro de Juan el Bautista con Jesús. De hecho, vivían en sectores diferentes. Nos dice Lucas 1:80 de que Juan creció en el desierto de Judea, mientras Jesús pasó su infancia en esa aldea desconocida en Nazaret, allá en Galilea. De hecho, si tú lees Juan, en el Evangelio de Juan, nos va a dar un dato interesante que el mismo Juan el Bautista dice: yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero una vez que pasó ese momento de desconocimiento, algo empieza a pasar en Juan. Hay un encuentro impresionante acá. Yo todavía me acuerdo en una ocasión cuando un predicador que yo admiraba mucho, en una ocasión iba a estar en un lugar y un pastor que sabía que yo admiraba a ese predicador, sabía que nos íbamos a encontrar en algún momento y que íbamos a hablar. Me estaba molestando por ese encuentro. Y yo comienzo a hablar con él y nos saludamos. Obviamente comencé a escucharlo, era una sensación muy extraña. Y luego llega este otro pastor y me dice: me perdí el encuentro. Él quería saber cuáles eran mis ojos, mi reacción, cómo iba a reaccionar frente a este predicador. Y mis amados hermanos, lo que tenemos acá es un encuentro impresionante de Juan con Jesús de Nazaret, quien es el Mesías. Trate de imaginar lo que pudo haber pasado, sentido o experimentado Juan en estos momentos cuando empieza a encajar todas las cosas y a entender realmente quién era la persona que él tenía al frente. Es probable que empezó a pasar todo lo que sabía del Mesías y empezó a encajar todo en su lugar para poder pensar en la persona de Jesús de Nazaret. Trate de imaginar lo que Juan pudo haber sentido. Imagine, querido hermano, que hasta el punto que Mateo capítulo 3 nos dice que cuando él se da cuenta que es el Mesías, él no quiere bautizar a Jesús. Se oponía, dice el texto. La idea es que se oponía continuamente, no quería bautizar a Jesús. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque versos anteriores hemos visto que el ministerio de Juan el Bautista era hablar acerca de el bautismo para perdón de los pecados. El bautismo nunca perdonó los pecados, pero las personas se bautizaban al arrepentirse de sus pecados. Este era el mensaje de Juan y la pregunta es: ¿qué pecado tenía nuestro Señor Jesús? Juan sabía claramente que si ese hombre que estaba frente a él era el Mesías, por lo tanto no había pecado. Entonces no tenía sentido bautizarlo. Por eso Juan, con reverencia al Mesías, dice: no, yo no voy a bautizarte, yo no voy a hacer eso. Se le oponía al Señor Jesús. Entonces la pregunta es: ¿por qué se bautizó Jesús? Lo que Marcos nos va a mostrar es que el propósito del bautismo de Jesús claramente y obviamente no tiene que ver con arrepentimiento de pecados, porque nuestro Señor Jesucristo no tiene nada de qué arrepentirse. Lo que es el bautismo de Jesús es una certificación viva y clara de parte de la Trinidad acerca de la identidad de este hombre llamado Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey. La Trinidad está diciendo: Él es el Rey. En el Antiguo Testamento, Dios había dicho a través del profeta Isaías que había un Mesías, nuestro Señor, que iba a venir de parte de Jehová, llamado mi siervo. Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Por el libro de Isaías sabemos que iba a venir un siervo de Jehová, en quien Jehová tiene todo su contentamiento. Pero la pregunta es: ¿quién es ese hombre? El bautismo de alguna manera nos va a mostrar las flechas, las señales, todas las indicaciones para que miremos que es Jesús de Nazaret. Ese hombre que se crió allá en Nazaret, que llegó a bautizarse por Juan, la Trinidad va a estar diciendo: Él es el Hijo, Él es el Mesías. De hecho, el texto, si tú lo observas, dice: cuando subía.
Entre paréntesis, el texto, si nos está diciendo que subía, en algún momento Jesús fue sumergido en el agua. Eso descarta cualquier tipo de bautismo por aspersión. Si subió fue porque bajó a las aguas y luego de eso subió. Es interesante porque lo que tenemos acá es una expresión donde el Señor Jesucristo está bajando al agua, Juan lo está bautizando, va a subir del agua, tal como significa bautizo, esa palabra es sumergir. Y luego de eso, la escena, mis amados hermanos, es impresionante. Lo que tenemos acá es algo que no alcanzamos a dimensionar y a entender en nuestra mente. Tan pronto como el Señor Jesús sube del agua, el texto dice, y luego, es interesante porque dice, y luego cuando subía del agua, la idea es inmediatamente. Recuerde que inmediatamente es una palabra que le gusta a Juan Marcos al escribir su evangelio. Luego, inmediatamente lo va a estar repitiendo una y otra vez en Marcos. Lo que nos quiere mostrar es que inmediatamente cuando fue subido del agua, algo ocurrió, no en el agua, sino en los cielos. Algo impresionante, mis amados. Dice la palabra del Señor que Juan vio abrirse los cielos. El mismo texto nos ayuda a poder graficar un poco lo que es eso. La palabra abrirse es romperse, quebrarse. La idea acá es una escena que obviamente fue impresionante para Juan. Los cielos se quebraron, se rasgaron, los cielos se abrieron para mostrar algo. De hecho, nos dice ahí Juan capítulo 1, verso 23, también dio Juan testimonio diciendo, es decir, Juan fue testigo de estas cosas. Lo que no sabemos con certeza es si las otras personas vieron esta escena, pero lo que sí sabemos es que Juan lo vio. El Evangelio de Lucas nos añade un detalle precioso en Lucas 3:21. Si tú lo observas, nos va a decir que cuando Jesús sale del agua y en el momento en el que se abren los cielos, Jesús estaba orando. Es decir, Juan bautizó a Jesús y una vez que Jesús salió del agua, Jesús comienza a orar y el cielo se abre. Y mis queridos hermanos, ¿qué ocurre acá? Por un lado, el Espíritu de Dios desciende como forma de paloma, como paloma sobre Jesús. En Lucas dice forma corporal como de paloma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es esto que está ocurriendo aquí? Hemos leído en Isaías capítulo 42, verso 1, que decía claramente que en ese Mesías iba a poner él su Espíritu. Isaías 11:2 nos dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Era una manera visible para mostrar que él era el ungido de Jehová y de hecho este es el momento donde el Señor Jesús recibe la unción del Espíritu para poder realizar su ministerio en esta tierra. Podríamos decir, es el momento oficial donde él ya está equipado para poder realizar su ministerio. Pero ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Lo ungió no solamente para que iniciara formalmente su ministerio, sino que el Espíritu está dando su sello de aprobación. Él es el Hijo. Visiblemente el Espíritu de Dios está, podríamos decir, autenticando a Jesús, diciendo, Él es el Hijo. Pero por otro lado, observamos que mientras el Espíritu desciende de manera visible, la voz del Padre se escucha de manera audible. Dice el texto, tú eres mi amado Hijo. En ti tengo complacencia. Es una expresión en la que el Padre está expresando todo su amor hacia su amado Hijo, mostrando su aprobación. Él es el Hijo. Nunca un profeta de Dios fue llamado de esta forma. Hijo de Dios. Los profetas son llamados amigos de Dios, son llamados siervos de Dios, hombres de Dios, varones de Dios, pero nunca a un profeta se le ha llamado como a este hombre, porque este hombre es único, porque él es el Hijo de Dios, es el Hijo único, unigénito, su Hijo amado en quien el Padre se deleita. ¿Alcanzas a observar, mi querido hermano, lo que ocurre aquí? De manera
impresionante, el Espíritu se posa sobre él diciendo, Él es el Hijo. De manera impresionante, el Padre dice, Él es el Hijo. Su identidad es confirmada y declarada en el momento del bautismo. Marcos ya lo ha dicho, Jesucristo, el Hijo de Dios. Isaías nos decía que venía el siervo de Jehová, pero ahora en Marcos, en este pasaje, nos encontramos acá en el bautismo donde ese siervo en quien se complace nos está diciendo que es ese hombre Jesús de la aldea de Nazaret en Galilea. Amados hermanos, esto es vital para tener una relación con Jesús. Reconocer realmente quién es Jesús. ¿Cuál es su verdadera identidad? Mis queridos, hay muchas personas que tienen una perspectiva de Jesús que podríamos decir son intermedios. Ellos no quieren ni rechazar a Jesús ni tampoco reconocerlo como Dios. Y los comentarios obviamente fue un gran maestro moral. Un hombre de mucha ética que nos enseñó principios. Un hombre que nos ha dejado un legado en la historia. Quedémonos ahí en el intermedio, porque ellos dicen, no lo vamos a rechazar, pero tampoco lo vamos a abrazar como Dios. Pero déjame decirte que si tú no reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, tú lo estás rechazando. Tal como decía C.S. Lewis cuando él hablaba acerca de esto, decía, o tú crees que Jesús era Dios, o era un hombre completamente loco. No existe un término intermedio. No vengas a decir que fue un gran maestro moral. No vengas a decir que realmente Jesús era una persona simpática, un hombre en la historia que nos dejó un legado. O crees que Él es el Hijo de Dios o lo rechazas completamente. La pregunta es, querido amigo, queridos que están acá, ¿crees realmente que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora bien, mis amados, lo que no podemos pasar por alto al considerar el bautismo es que lo que Jesús está haciendo en este momento es un preludio de lo que haría en un momento de manera real. Claramente Jesús no tiene pecados por los cuales, primero, arrepentirse y segundo, bautizarse. Pero lo que está haciendo Jesús es identificarse con nuestros pecados. Cuando el Señor Jesús se bautiza, de alguna manera está identificándose con los pecados de los pecadores. Por eso en Mateo capítulo 3, verso 15, donde Juan le había dicho que se oponía, no quería bautizarlo, Jesús le dice, deja ya, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos muestra es que el bautismo, ese símbolo, lo que hace el Señor al bautizarse, es un preludio de lo que iba a hacer el Señor Jesús en otro bautismo en el futuro. Marcos capítulo 10, verso 38. ¿Recuerdas tú? Estamos prontos a llegar a Jerusalén. Comenzamos la entrada triunfal allá en Marcos capítulo 11. Y antes de llegar a ese versículo, Jacobo y Juan están discutiendo por estar a la derecha y a la izquierda en estos 12 tronos al lado del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo dice algo interesante en el verso 38. Dice, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Está hablando de otro bautismo que el Señor Jesús iba a participar, el bautismo de su muerte. De manera que cuando Jesús se bautiza en el río Jordán, debemos poner nuestros ojos en el Calvario, el otro bautismo donde bajó al río de la muerte y el sufrimiento por causa de nuestros pecados para levantarse al tercer día de esas aguas de la muerte. Amados hermanos, esa es la obra del bautismo a la cual Jesús estaba apuntando al inicio de su ministerio. Yo voy a eso. Yo voy al bautismo de muerte. Yo voy a morir, voy a servir por los pecadores. Voy a dar mi vida y servir y dar mi vida en rescate por muchos. Amados hermanos, queridas visitas, amigos que hoy están acá. Tú debes reconocer la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, pero no solamente se queda ahí. Tú debes reconocer que Jesús vino a morir en la cruz, a ser bautizado en su muerte
que fue sepultado y que resucitó al tercer día por tus pecados. Segunda los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Querido amigo que hoy estás acá, si tú no reconoces que Jesucristo realmente es el único Dios verdadero, que Él murió en la cruz por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, no piensas que tú estás en un punto intermedio con Jesús. Tú estás rechazando a Jesús y no vas a poder tener vida eterna si sigues en esa condición. O te rindes delante del Rey. ¿Te rindes delante del Hijo de Dios o lo rechazas? Juan 3:36, el que cree en el Hijo, ¿qué cosa? Tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no hay punto intermedio acá. El que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué cosa? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amado hermano, querido amigo que estás acá, debes creer en la identidad del Hijo de Dios, debes creer en su sacrificio, debes arrepentirte de todos tus pecados y depositar tu fe en Cristo para salvación, y solo así tendrás vida. Para cualquiera que estaba leyendo el Evangelio de Marcos en esta altura, diría que algo extraño está pasando acá. Lo que menos hubiésemos pensado del Rey, del Mesías, del Hijo de Dios, era verlo bautizándose en el río Jordán. De hecho, trate de imaginar la escena, mis amados hermanos, en medio de tantos pecadores en fila acercándose a ser bautizados por Juan. Ahí en medio de todos ellos hay un hombre que no ha cometido pecado. Hay un hombre que es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que se encarnó, que vino a esta tierra, que vivió una vida perfecta y que se está bautizando para identificarse con nosotros los pecadores. Mis queridos hermanos, es impresionante lo que el Señor Jesús nos enseña. Amado hermano, el que fue declarado Hijo de Dios en el bautismo es el gran siervo que vino a servirnos. Un rey que se hace siervo. Ahora bien, que alguien realmente sea declarado como el Hijo de Dios, necesariamente debe ser evidenciado y comprobado. ¿Cómo una declaración tan preciosa e impactante como esta no va a ser demostrada? Eso nos lleva al segundo evento que nos lleva a creer y confiar en Jesús como el Hijo de Dios. Y es que debemos confiar en su victoria demostrada en la tentación. No solamente debemos creer en su identidad declarada en el bautismo, sino que en segundo lugar debemos confiar en su victoria demostrada en la tentación. Mire conmigo los versos 12 y 13. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Ves el dinamismo de Marcos? Y luego, y casi inmediatamente, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Si ya era extraño ver al rey bautizándose, más extraño ahora es ver al rey que se está yendo a un desierto y está siendo tentado por Satanás. Y agréguele a eso que estaba con fieras. Y los ángeles le servían. Es interesante lo que observamos en este texto, mis queridos. El mismo Espíritu que estaba confirmando, diciendo, Él es el Hijo de Dios que le ha ungido para iniciar su ministerio, ahora es el Espíritu de Dios el que lo impulsa para ir al desierto. Es interesante, Dios no tienta a nadie, dice el libro de Santiago en el capítulo 1. Él no es el que tienta, pero sí Él es soberano frente a nuestras tentaciones. Y el Espíritu de Dios lo lleva para allá, lo impulsa para allá, porque era parte del plan de Dios que nuestro Señor Jesucristo sea tentado. Ahora, es interesante, mis queridos hermanos, porque el escenario acaba a cambiar completamente. Son polos opuestos el bautismo y la tentación. En el bautismo vemos la gloria, el cielo abriéndose, vemos a el Hijo de Dios declarado como realmente es, como el Mesías, pero ahora el escenario cambia rotundamente. Del Jordán pasamos al desierto. De una certificación divina pasamos a una tentación diabólica. Ahora bien, me anima a pensar que esto es realmente lo que muchas veces ocurre en nuestras vidas. Muchas veces las tentaciones en nuestra vida cristiana, mis queridos, vienen después de grandes victorias espirituales. ¿Lo ha notado eso en su propia vida? Cuando tenemos
grandes victorias en el Señor, servicios a Dios, a su obra, estamos involucrados en el ministerio, estamos trabajando para la gloria de Dios, vemos realmente cómo el Señor está obrando en medio de nuestra iglesia y al día siguiente vienen las tentaciones. Y eso no es ningún secreto, al mismo Señor Jesús le pasó. A nuestro Señor le pasó en su vida y en su ministerio. Estaba prácticamente en la gloria y ahora está en el mismo infierno siendo tentado por el diablo. Charles Swindoll dice lo siguiente: ¿cuándo se cruzaron las miradas de Betsabé y David? Era un tiempo en el que no sabía lo que era la derrota en batalla. Tiempo de victoria. Desde el tiempo en que tomó el reino hasta cuando cayó con Betsabé, David no había conocido una derrota ni política, ni militar, ni personal. David estaba acá. Arriba. Dice este autor, ¿cuándo cayó Jonás en la autocomiseración? Después del gran avivamiento que hubo, que se apoderó de la ciudad, ahí en Nínive. Un gran avivamiento, personas que se arrepintieron de sus pecados, y luego de eso viene este episodio en la vida de Jonás. ¿Cuándo fue expuesto José a la tentación de la señora de Potifar? Dice este autor, poco después de haber sido promovido bajo la dirección de Potifar y que se le había concedido manejar libremente la casa. Amado hermano, esto es impresionante. Lo que realmente ocurre en nuestras vidas. Lo que está pasando acá es que después de un momento glorioso, de una gran declaración acerca de Jesús, ahora es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Tú debes conocer esta realidad, mi amado hermano, porque eso nos hace estar más alerta cuando llega la tentación. Nos hace realmente entender que el enemigo en esos momentos de victoria espirituales, donde estamos cerca de Dios, creciendo en una comunión con Él, va a venir en poco tiempo el tentador. Va a llegar la tentación. No te descuides, amado hermano, porque el que piense estar firme, mire qué cosa, que no caiga. Mis queridos hermanos, es interesante. Lo que tenemos acá es algo que nos puede llamar a nosotros la tentación. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Rey, es el Mesías. Eso nos lleva a la conclusión clara, tal como hemos leído en 2 Corintios 5:21, que no puede pecar, al que no conoció pecado. Pero ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo vas a llevar a este Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, a ser tentado? La pregunta es, ¿fue real la tentación de nuestro Señor Jesucristo? Porque si Él es el Hijo de Dios y si no puede pecar, entonces ¿cuál es el sentido de tentarlo? Bueno, es interesante, mis queridos, porque fue tentado justamente para demostrar que no podía pecar. Después de que una empresa constructora construye un puente arriba de un río, no sé si ha observado que después prueban el puente. ¿Prueban el puente para ver si el puente se va a caer? No, lo prueban para demostrar que no se puede caer. La tentación de Jesús, de alguna manera, es una demostración de la declaración que Él es el Hijo de Dios. La tentación de Jesús nos viene a evidenciar, a demostrar su identidad. ¿Quién es Jesús? En el bautismo fue declarado, en la tentación es demostrado. Marcos realiza una pequeña descripción de la tentación, no nos da tantos detalles como nosotros quisiéramos, pero es interesante porque nos dice que se va a un lugar desierto. Trate de imaginar la escena, mis queridos. Algunos han descrito esto y han dicho que casi el Señor Jesús tenía aún los pelos mojados por el bautismo cuando estaba allá en el desierto. No ha pasado mucho tiempo. 40 días, ahora está en el desierto, en un lugar inhóspito, un paisaje polvoriento, desolado, caluroso, un lugar árido. Y en este lugar hay alrededor del Señor Jesús fieras. Fieras que bien podrían haber sido leopardos, zorras, cerdos salvajes. Imagina, mis queridos, lo que es la escena de nuestro Señor Jesucristo, ya no en el río Jordán, sino que ahora en este lugar inhóspito en el desierto.
de la compañía de la Trinidad a estar solo en el desierto. Del cuidado y del sello de aprobación del Padre y del Espíritu, ahora estar siendo expuesto ante las fieras y animales salvajes. ¿Pero de qué se trató esta tentación? Sabemos las características que pudo haber tenido este desierto en estos 40 días, pero tanto Mateo como Lucas nos indican que Jesús pasó sin comer esos 40 días, ayunó y nos dice el texto que tuvo hambre, Mateo 4:2. Amados hermanos, no son 4 horas, como nos pasa a nosotros, o algunos 4 minutos, sino que estamos hablando 40 días. 40 días. Ahora, es probable, mis queridos hermanos, que tú y yo nos veamos tentados a pensar, bueno, acaban de mostrar que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué le va a causar a Jesús, el Hijo de Dios, 40 días? Si Él es divino, si Él es Dios. Bueno, mis amados hermanos, no debemos confundirnos, porque aunque Jesús es el Hijo de Dios, tú debes recordar que el eterno Dios asumió una naturaleza adicional, que es su naturaleza humana. Por lo tanto, Él es hombre como tú y yo en todas las características y dimensiones que tiene un hombre, con todas las debilidades que tenemos nosotros, con la única excepción, sin pecado. Él es un hombre que al cabo de 40 días no es forzoso ni extraño pensar ni aventurado decir que su estómago ya estaba sufriendo y que tenía cierto dolor, que tenía ciertas ganas de comer, que estaba quizás salivando por comida. El eterno Hijo de Dios en un momento determinado asumió esta nueva naturaleza humana y en este momento está padeciendo en el desierto. Debilidad, dolor, aflicción, hambre. Los relatos de Mateo y Lucas nos ayudan a conocer más detalles de esta tentación. Y vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 4, versos del 1 al 10. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 10. Si tú miras conmigo este texto, vas a observar algunos detalles que Marcos pasa un poco más rápido. Dice el texto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Detalle interesante que Marcos no nos dijo de una manera tan explícita que fue llevado para ser tentado. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Dónde está el foco de tentación hacia el Señor? En la declaración que ya la Trinidad ha hecho en el bautismo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, segunda línea de tentación, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera línea de tentación, entonces, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amados hermanos, podríamos preguntarnos por qué esto era una tentación para Jesús. O dicho de otra manera, ¿por qué el haber convertido las piedras en pan habría sido una tentación para Jesús? Quizás nosotros podríamos hacernos una pregunta. Si nosotros hemos pasado hambre por todo este tiempo y viniera hipotéticamente el diablo a tentarnos, convierte esas piedras en pan. Amados hermanos, nosotros podríamos hablarles muchas veces a las piedras, conviértense en pan, ahora pan, y no va a pasar nada. O sea, cero, no habría posibilidad de que eso sea efectivo. Es decir, la tentación a nuestro Señor Jesucristo estaba puesta en la esfera de su deidad. Por eso la declaración, si eres el Hijo de Dios. ¿En qué consiste entonces la tentación? Consiste en el hecho de que Jesús
abandonara su humillación en esta tierra que estaba haciendo bajo la voluntad del Padre, en sumisión al Espíritu de Dios, que saliera de eso y que hiciera uso de lo que era su deidad para convertir las piedras en pan, de manera que sería en este caso desobediente al Padre, haciendo su propia voluntad, saliendo de los planes divinos y trinitarios para que nuestro Señor Jesucristo fuera al Calvario. Y amados hermanos, no debemos pensar que, aunque es hijo de Dios, su tentación no fue real. Siendo el Hijo de Dios, está experimentando una tentación extrema y difícil. Como Dios tiene el poder, amados hermanos, de chasquear los dedos, de decir una palabra, decir solamente pan, de pensar siquiera en su mente y que esas piedras se conviertan en ese mismo instante en pan. Y al mismo tiempo está padeciendo hambre. Trata de imaginar, mis queridos hermanos, cómo fue la tentación para nuestro Señor Jesucristo en ese momento en el cual con el poder divino que Él tenía podía en un solo instante, con un movimiento de su cuerpo, con solo pensarlo, transformar esas piedras en pan. Amado hermano, en medio de nuestras tentaciones, lo que vivió nuestro Señor Jesucristo y experimentó es un recordatorio del poder de nuestro Dios frente a las huestes de maldad y frente a las tentaciones en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, es una tentación real la que vivió nuestro Señor. Amado hermano, quiero animarte con 3 cosas y 3 aspectos en esta porción de la palabra. Ahí volviendo a Marcos capítulo 1, versos 12 al 13. Y en primer lugar, mi querido hermano, no te dejes engañar. Porque el enemigo utiliza elementos de verdad para engañar. ¿Qué puedes ver tú en el texto, en el relato de la tentación? ¿Qué utilizó el diablo para engañar a Jesús, para tentar a Jesús? Bueno, lo que desde el comienzo hizo con Eva. ¿Qué fue lo que hizo con Eva? Él utilizó las palabras de Dios y las tergiversó para poder decir otras cosas de las palabras de Dios. Y eso es la misma táctica del diablo hasta el día de hoy. Fue lo que utilizó con nuestro Señor Jesús. Él citó la Escritura. Mis amados hermanos, el diablo conoce mejor teología que nosotros. Conoce estos pasajes muy bien, y de hecho conoce la interpretación correcta de los textos, por eso los tergiversa para engañar y para tentar. Por eso, mi amado hermano, no te dejes engañar. Una de las herramientas más efectivas del engaño ha sido siempre el uso de verdades parciales. Se ha dicho con acierto que la esencia del engaño consiste en presentar un 90% de verdad con un 10% de mentira, creando así un mensaje que parece espiritual, parece sólido, parece bueno delante de nuestros ojos, pero en el fondo es una mentira. Agustín de Hipona lo expresó de esta manera. Él dijo: no existe doctrina falsa que no contenga algo de verdad. Todas las falsas doctrinas, las herejías, las enseñanzas incorrectas que no provienen de Dios, algo de verdad tienen entre medio, porque si no, no engañarían. No te dejes engañar, amado hermano. ¿Cómo el enemigo ha tergiversado la palabra para que tantas personas hoy crean que está bien que un hombre se case con otro hombre o que una mujer se case con otra mujer? Bueno, porque él cita textos y dice: tenemos que amarnos a todos por igual. Y eso suena muy piadoso, suena bíblico. De hecho, está en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, amado hermano, eso es lo que hace el enemigo, para poder tomar pasajes, tergiversarlos y hacer que se presente muy bien, pero engañarnos, porque en el fondo la homosexualidad es una aberración para nuestro Dios. ¿Cómo tantos hombres y mujeres hoy sucumben al pecado de la pornografía? Bueno, porque realmente piensan que están haciendo algo para sus propios intereses, algo que les va a traer beneficios a ellos mismos, mis placeres, mis deleites, lo que yo quiero satisfacer. Pero no creas en la mentira del diablo. No creas, amado hermano, que eso va a ser algo bueno para tu vida, porque eso es lo que hace el diablo, engañar.
El enemigo ha hecho creer que abortar no es algo malo porque debemos pensar en los derechos de la mujer. Eso suena bien, suena piadoso, suena hermoso, pero de manera sutil nos han hecho pensar que es algo bueno cuando es algo abominable delante de nuestro Dios. Amado hermano, no te dejes engañar, porque el enemigo quiere utilizar elementos de verdad para engañarte y hacer que peques contra Dios. Mi querido hermano, el enemigo no quiere acariciarte, quiere destruirte. Quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio, tus relaciones con tus hijos, quiere hacer daño en tu hogar, quiere hacer daño en nuestra iglesia. El enemigo es descrito como un león rugiente y el león no te quiere abrazar, te quiere despedazar. Está buscando a quien devorar. Amado hermano, en segundo lugar, tú debes estar cimentado en la palabra de Dios. En la tentación de nuestro Señor Jesús observamos algo impresionante. Nuestro Señor Jesús nos enseña que la forma en la que tú y yo debemos enfrentar la tentación en nuestras vidas es con el poder de la palabra de Dios. ¿Escuchaste al Señor Jesús? Escrito está también, con la autoridad de la palabra de Dios. Amado hermano, si hay algo que los hijos de Dios debemos hacer es conocer, amar, valorar y atesorar la palabra de Dios para no sucumbir ante las tentaciones del diablo. Amado hermano, vive en la palabra. Sea un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 11, el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué cosa? Para no pecar contra ti. Amados hermanos, el problema con muchos hijos de Dios es que hay cero relación con la palabra de Dios. Ignorancia espiritual, no han memorizado la palabra, no meditan en la palabra, no conocen la palabra. Por lo tanto, llega la tentación y sucumben ante la tentación porque no tienen la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Amados hermanos, el problema es que no somos el pueblo del libro como debiésemos ser. Amado hermano, honestamente, ¿conoces bien la palabra de Dios para detectar falsas enseñanzas doctrinales que vienen del diablo, que vienen del infierno mismo? ¿Puedes detectar cuando el enemigo te está colocando en una situación de tentación donde quiere que peques contra el Señor? ¿Conoces textos de memorias que te pueden hacer frente a la tentación? ¿Has pasado más tiempo meditando la palabra, llenándote de ella? ¿O en realidad estás llenando tu mente con cosas pecaminosas que lo único que tiene como resultado es sucumbir a la tentación? Amado hermano, nosotros debiésemos conocer tan bien la palabra de Dios que cuando el enemigo nos tiente, tú y yo digamos con firmeza, escrito está, escrito está, escrito está. Debemos conocer la palabra de Dios. Al punto, mis queridos, que no pueda llegar el engaño del diablo y nosotros, firmes en la palabra, podamos seguir adelante agradando a nuestro Dios en todos los sentidos de nuestra vida. Amado hermano, en tercer lugar, tú debes someterte a Dios y confiar que en Él, en Jesús, la victoria es segura. Nuestra tendencia puede ser pensar que como Jesús es Dios, en realidad no puede entender tanto nuestras tentaciones. ¿Por qué? Porque Jesús no sucumbió a la tentación. Porque Jesús no peca. Y casi imaginamos que la tentación de Jesús fue como una especie de ilusión. Sí, fue real, pero Él es Dios. En realidad Él no me entiende tanto cuando yo soy tentado. Pero no debes olvidar, mi querido hermano, que Hebreos capítulo 2, verso 18, nos dice no solamente que fue tentado, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Claramente aquí estamos frente a un misterio. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que Jesús no puede pecar. Sin embargo, el texto de Hebreos nos dice que Él padeció siendo tentado. Es decir, la tentación para Jesús fue una agonía. Él deseaba pan, se imaginaba, dicen algunos, el olor del pan. Fue una agonía para nuestro Señor. Nosotros generalmente decimos que Jesús no puede entender la tentación porque Él no peca. Pero en realidad, amados, es todo lo contrario. Imagine que nosotros hiciéramos una campaña de ayuno. Somos muy piadosos delante del Señor y todos nos ponemos a ayunar 40 días para imitar a nuestro Señor.
Van pasando los días y un hermano X al quinto día ya no puede más. El hermano llegó a parar al hospital, está con el suero inyectado, ya no da más. Pero hay otros hermanos que llegan al 22, 23, 24. Uno llegó hasta el día 26. Sería lógico, mis queridos, que el que llegó hasta el día 5 le diga al del día 26, tú no me entiendes porque yo tenía mucha hambre ya en el día 5. Tú no me alcanzas a entender cuáles son mis debilidades, tú no entiendes mi tentación. ¿Cómo es eso? Si el que llegó al día 26 entiende más la tentación porque él vivió muchos más días. Amados hermanos, eso es lo que pasa con Jesús. Jesús vivió toda la tentación, hasta el último. Él llegó hasta el final y la soportó por completo, no sucumbió y fue victorioso hasta el final. Por lo tanto, Él conoce todas las tentaciones posibles que pueden existir. Él nos entiende y conoce cada tentación que podemos tener. Por eso es poderoso para socorrernos a quienes somos tentados. Amados hermanos, nuestras tentaciones son reales, sí. Son difíciles, sí. Nuestra carne muchas veces nos llama a satisfacer nuestros placeres. Nos cuesta resistirlas, pero amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, soportó toda la tentación en su vida y venció al diablo con poder. Amados hermanos, debemos creer en su identidad y eso nos lleva a confiar en su victoria. Creer en su identidad declarada en el bautismo, confiar en su victoria demostrada en la tentación. Muchas personas han perdido el rumbo tratando de hacerle la guerra al diablo. Se escuchan frases como reprende al diablo, ata al diablo o cosas por el estilo. Pero mis queridos hermanos, nosotros no tenemos el poder para vencer al diablo. No podemos atarlo, no podemos reprenderlo. Segunda de Pedro 2:11 nos dice que los ángeles son mayores en fuerza que nosotros. En el libro de Judas, en el verso 9, nos dice que incluso el arcángel Miguel, cuando estaba disputando con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué cosa? Que el Señor te reprenda, el arcángel Miguel. Y ahí hay muchas personas ingenuas y erróneamente están pisoteando incluso al diablo. El arcángel Miguel no se atrevió a reprender al diablo. ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos? Sin embargo, lo que sí podemos hacer como hijos de Dios es ponernos bajo la autoridad y el señorío de aquel que es más poderoso que el diablo. Es conocido para muchos cuando había un estudiante que estaba siendo molestado por otros compañeros, 4 compañeros que lo están molestando, le están haciendo daño, están burlándose de él, pero en un momento aparece el hermano mayor, de cursos mayores. Y obviamente, ¿qué hace el hermano menor? Se escuda detrás de él, se pone detrás de él para que su hermano lo defienda. ¿Y cuál es la frase típica en estas ocasiones? ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Bueno, mis amados hermanos, lo que debe hacer el creyente es ponerse detrás de aquel que es más poderoso que el diablo, nuestro Señor Jesucristo, que lo venció en la tentación. Por eso Efesios 6, del 10 al 13 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, no en ustedes mismos, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nunca dice atacar al diablo, estar firmes, fortalecernos en el Señor. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese pasaje es tremendo. Hace temblar a un hijo de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amado hermano, nuestra misión no es atacar al diablo, sino refugiarnos en aquel que es más poderoso que el diablo. De hecho, me encanta de Marcos, en este texto, en el verso 13, que termina diciendo, después de que él estaba rodeado por fieras, que los ángeles le servían. ¿Y sabes qué es eso? Es una imagen de victoria del Hijo de Dios.
Es una imagen de victoria donde el Hijo de Dios triunfó en su tentación de Satanás. Los ángeles le sirvieron al proveerle sustento, quizás alimento, pero más allá de eso, la presencia de los ángeles ahí está mostrando que hubo victoria. Lucas 4:13 nos dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. Mateo 4:10 dice, el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Victoria, Jesús venció al tentador. Y amado hermano, eso es lo que ocurre en nuestras vidas cuando dependemos de nuestro Dios y le buscamos por medio de su palabra y fervientemente dependemos de Él en oración. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué cosa dice el texto? Y huirá de nosotros. Amado hermano, buenas noticias para nosotros. Sí, el diablo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Las tentaciones son difíciles, pero en Cristo somos más que vencedores. El que ya venció al diablo nos asegura que la victoria, amado hermano, ya es nuestra. Así que, amado hermano, no vivas como un perdedor, porque somos vencedores por la sangre de Cristo nuestro Señor. Confía en su victoria. Confía en su victoria. ¿Sabes qué dice la palabra en 1 de Juan 4:4? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ese es nuestro Señor. Amados hermanos, esa es la identidad del Hijo de Dios en el cual tú crees. Fue declarado Hijo de Dios en el bautismo. Fue demostrado que era el Hijo de Dios en la tentación. ¿Sabes qué? Él es digno no solamente de que creamos en Él como el Hijo de Dios, como nuestro Señor, sino también que confiemos en Él como aquel que nos ayuda a vencer y nos trae la victoria en medio de nuestras luchas, nuestras tentaciones. Esta semana, oh amados hermanos, vamos a seguir luchando con nuestra carne, con nuestro pecado en los lugares donde estemos. Las tentaciones llegarán, pero amado hermano, no te coloques tú en los lugares de tentación. Las tentaciones van a seguir apareciendo, pero amado hermano, tenemos la victoria en Cristo. Cuando aparezcan las imágenes que tú no debes ver, cuando estés en ocasiones, en instancias donde quieres hablar cosas que no tienes que hablar, cuando quizás estés puesto en una situación donde vas a mentir, hablar cualquier cosa o cometer cualquier tipo de pecado, no sucumbas a la tentación y recuerda que ya tienes la victoria en Cristo porque Él ya venció al tentador, amado hermano. ¿Qué mentiras, querido hermano, estás creyendo actualmente en medio de la tentación? ¿Estás respondiendo con la verdad de Dios o reaccionando solo desde tus emociones? ¿Es la verdad de Dios, mi querido hermano, la que reina en tu vida en medio de la tentación? ¿En qué área de nuestras vidas, mi querido, Satanás está intentando hacernos dudar de lo que Dios ya dijo? ¿En qué área estás débil en tus convicciones al punto que no estás confiando en la victoria en el Señor? Amado hermano, su identidad fue declarada en el bautismo, fue demostrada en la tentación. Cree en su identidad. Cree que Él es el Hijo de Dios y encontrarás la confianza para vivir en su victoria. Cree en su identidad. Confía en su victoria. Vamos a orar delante de nuestro Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por poder considerar en tu palabra al gran siervo, nuestro Señor Jesús, entrando en escena en el Evangelio de Marcos. Dos eventos, Señor, tan diferentes, pero que nos apuntan a una verdad. Jesús es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Declarado en el bautismo, demostrado en su tentación. Oh Señor, yo quiero rogarte por cada una de las personas que aquí están, Señor. Oh Señor, si hay alguien aquí en este lugar que en realidad ha querido tener quizás
cierta simpatía con Jesús. Ha querido tener una perspectiva intermedia con Jesús, pero en realidad nunca ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Y nunca ha reconocido que necesita su perdón. Nunca ha reconocido sus pecados delante de ti. Que nunca se ha arrepentido y que nunca ha dado la espalda a sus pecados y ha abrazado a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh Señor, que hoy toques su vida y su corazón. Que hoy el pecador se vuelva a ti. Y que hoy, Señor, clame por tu perdón. Te diga, Señor, ya no quiero seguir en mis prácticas pecaminosas, Señor. Y reconozco que solamente tú puedes salvarme y darme vida, Señor. Padre, que hoy el pecador se rinda delante de ti. Que hoy reconozca ese sacrificio perfecto que Jesús hizo al morir, al ser sepultado y al tercer día resucitar. Pero, oh Señor, yo te ruego por cada hermano y hermana que aquí está en este lugar. Oh Señor, hoy venimos a adorarte, pero en medio de nuestra semana experimentamos tentaciones, luchas, debilidades, Señor. En el trayecto, en nuestros caminos, en los lugares donde estamos y trabajamos, Señor. El tentador y las tentaciones, Señor, están constantemente presentes en la vida de un cristiano, Señor. Pero, Señor, yo te ruego que mirar a Cristo siendo tentado en el desierto por el mismo diablo pueda ser de estímulo y aliento para cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Que, Padre, nosotros podamos creer y confiar que la victoria ya es segura en Cristo. Que ya tenemos la victoria porque Jesús venció al tentador en el desierto y venció al diablo en la cruz. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a no tener una perspectiva de fracaso, a no tener una perspectiva, Señor, de perdedores, Señor, sino a abrazar y confiar que a través de Cristo, Señor, somos más que vencedores. Oh Señor, estimula nuestra fe, anímanos a seguir adelante y a seguir confiando, creer en su identidad, confiar en su victoria. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y agradecemos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.